Donde que desconozco, desperté en medio de un bosque. ¿Qué dijeron? Juan Carlos Bodoque. No, soy Juan Manuel Bodoque, su primo. Y como se perdió el audio de esta grabación, aquí estoy yo para ayudarlo. Estaba cansado, así que retosé en el mismo lugar hasta que el cielo comenzó a cambiar de color. Ahora era rojizo y extrañamente el sol se veía más grande. Comencé a andar para salir de ahí, y conforme caminaba, noté que el sol cambiaba de lugar. Comencé a preguntarme qué era lo que ocasionaba, pero primero tenía que salir de ahí. Al llegar a la ciudad, acudí al Instituto de Astronomía de la UNAM. Llevado por mi curiosidad y duda ante semejante cambio, decidí hacerle una visita a mi entrañable amiga, Gaby Garcés, astrónoma de la UNAM. Buenos días, Gaby. ¿Podrías explicarme por qué el sol se ve diferente al llegar al horizonte? Ese es un efecto visual producido por la refracción atmosférica. La refracción es el cambio de dirección que sufre la luz al pasar de un medio a otro. Por lo tanto, hablamos de que la refracción atmosférica es la desviación que sufre el haz luminoso emanado por un astro, en este caso el Sol, que al pasar del vacío de la atmósfera terrestre, como consecuencia, no vemos los astros en su posición real, sino más altos. Por ello, tenemos amaneceres adelantados, atardeceres retrasados, y en el horizonte el sol se ve rojizo, achatado y más grande. Entonces, ¿el sol no está donde lo vemos? No, es aparente, una posición ficticia. ¿Por eso también los días son más cortos o más largos, Gaby? No, Bodoque, eso se debe a la eclíptica. Nuestro ecuador no está alineado con el del Sol. Tiene un ángulo aproximado de 23 grados 27 minutos. Esto ocasiona las estaciones del año y que varíen las horas de luz que tenemos disponibles al día. ¿Podemos encontrar la posición real del Sol? Claro, Bodoque. Para eso utilizamos una figura conocida como triángulo astronómico, la cual relaciona el astro, el polo y el cenit. De esta manera encontramos la declinación, que es un segmento de círculo horario, es decir, un círculo máximo que pasa por los polos. Se mide del ecuador al astro observado, de 0 a 90 grados, positivo o negativo. Además, tenemos la distancia cenital. Es un segmento de círculo vertical que se mide del astro al nadir. Con estos dos términos, podemos encontrar la posición real del Sol. Para hacer eso, te contactaré con la ingeniera Adi Shaddai. Así fue como en mi búsqueda por respuestas, llegué a la División de Ingeniería Civil y Geomática. Allí conocí a la ingeniera Adi Shaddai, la cual tenía más conocimientos, términos e ideas que esclarecerían mis dudas. Aquí utilizamos instrumentos que nos permiten obtener datos, de los que sacaremos la información necesaria para orientarnos e incluso ubicar otros puntos de los que no tengamos referencia. La forma en la que encontramos el Sol es a través de su acimut, es decir, el ángulo entre 0 y 360 grados que forma el norte con el punto que buscamos. Por otro lado, también obtenemos su longitud para darle una coordenada. La longitud se mide sobre el ecuador a partir del meridiano 0 o de Greenwich y es angular. Pero como nosotros no estamos en ese punto, utilizamos otro meridiano de referencia, en el caso de México, el que se encuentra a 90 grados al oeste. También requerimos otros datos, como la hora de paso, que es la hora en la que pasa el Sol por el meridiano local, la diferencia de longitudes, que es la diferencia angular o temporal que existe entre el meridiano local y el meridiano de referencia en el mismo instante físico, y el ángulo horario que se mide sobre el ecuador. Va del meridiano al círculo horario en sentido antihorario de 0 a 360 grados o de 1 a 24 horas. ¿Cómo se obtienen los datos? Las series de mediciones se hacen con un teodolito.
Es un instrumento de medición óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y horizontales. Entonces, decidido a probar mi conocimiento y habilidad, con ayuda del señor Cuaderno, puse manos a la obra para calcular el azimut y la longitud del Sol, con una serie que logré obtener yo mismo. Los datos que obtuve fueron la fecha, los tiempos, los círculos verticales y horizontales del Sol, la temperatura inicial y final, la presión atmosférica y el círculo horizontal de la señal, un punto del cual quería conocer la dirección. Para poder obtener el tiempo promedio, tomamos los datos extremos con extremos y los datos medios con medios. Al final promediamos estos valores y así es como obtenemos el tiempo promedio, que en este caso es de 10 horas, 25 minutos y 17 segundos. Para obtener el círculo vertical y el círculo horizontal, haremos el mismo proceso que con el tiempo promedio. Lo que hay que tomar en cuenta es que si el ángulo es mayor a 180 grados, en el círculo vertical, a 360 grados se le va a restar ese ángulo. Y en el círculo horizontal, como está dado por el directo del círculo vertical, tienes que ver cuál es el directo para saber si le vas a sumar o restar los 180 grados. Y en el caso de la señal, ver qué tan cercano está del Sol para saber cuál es el directo. Otros datos que necesitamos se obtienen del anuario del Observatorio Astronómico Nacional, que son la declinación, la variación horaria de la declinación y la hora de paso en el meridiano 90 de Greenwich. Por otro lado, necesitamos conocer la delta T, que es la diferencia entre el tiempo patrón y el tiempo reloj, para obtener el tiempo de observación, que es igual al tiempo promedio que calculamos, más el delta T. Además, necesitamos obtener la temperatura promedio, que es la temperatura inicial más la temperatura final, y luego dividido entre 2. Y por último, necesitamos la latitud del lugar en el que nos encontramos. Corrección por refracción atmosférica, la cual es calculada a partir de R por B por T, donde R es igual a 60.6 segundos por la tangente del círculo vertical, y donde B es igual a la presión atmosférica tomada en campo sobre 762, y donde T es igual a 1 entre 1 más 0.004 por la temperatura promedio tomada en campo. Una vez teniendo todos estos valores, se multiplican y en este caso se obtuvo 0 grados 0 minutos 42.43 segundos. En el caso de la corrección por paralaje, esta se obtiene a partir de 8.8 segundos por el seno del círculo vertical. Distancia cenital corregida se obtiene a partir del círculo vertical más la refracción más el paralaje. Aquí podemos observar la suma de la refracción y el paralaje, y al cual le vamos a sumar el círculo vertical. Y es así como obtendremos 46 grados, 39 minutos, 43.88 segundos, el cual corresponde a nuestra distancia cenital corregida. La declinación del Sol al momento de la observación se obtiene a partir de dos datos de anuario, los cuales son declinación y variación horaria, y uno de campo, el cual es temperatura promedio. Para facilitar la operación a la multiplicación de variación horaria por el tiempo promedio, lo llamaremos K, y este valor lo sumaremos a la declinación, y es así como obtendremos 0 grados, 32 minutos, 32.69 segundos, el cual es nuestra declinación. Cálculo del azimut por observaciones absolutas al Sol. Su fórmula está dada por la tangente de un medio del azimut, es igual a la raíz del coseno de S, seno de S menos la declinación al momento de la observación, sobre coseno de S menos la distancia cenital corregida, por el seno de S menos la latitud del lugar. Cálculo del azimut de la señal. Para calcular el azimut de la señal requerimos de tres datos: azimut Sol, círculo horizontal del Sol y círculo horizontal de la señal. Ahora nos apoyaremos en un plano cartesiano que va de norte a sur y de este a oeste. Para poder trazar nuestros datos anteriores, debemos tomar en cuenta que las observaciones se hicieron en la mañana y por ello trazaremos el azimut del Sol del norte hacia el este.
Sobre la línea del Sol colocamos nuestro transportador en la medida del círculo horizontal del Sol y en sentido de las manecillas del reloj buscamos 0 y círculo horizontal de la señal. Una vez marcados, buscamos el azimut señal. En este caso, observamos que es la diferencia entre azimut Sol y ángulo A, donde el ángulo A es la diferencia entre el círculo horizontal del Sol menos el círculo horizontal de la señal. Al final obtendremos 86 grados, 4 minutos, 57.3 segundos, el cual es nuestro azimut. Ok, luego para obtener la longitud en función del azimut del Sol, utilizamos esta fórmula, que es tangente al 1/2 del ángulo horario, va a ser igual a tangente al 1/2 del azimut por esta multiplicación. El seno de esto, coseno de esto. Realizamos esta operación por separado, seno por el coseno, luego lo multiplicamos por lo que nos había dado antes en la tangente al 1/2 del azimut, y para finalmente obtener h hacemos 2 por el ángulo tangente del resultado que nos dio antes. Al ser el ángulo horario, se puede dar tanto en grados como en horas, así que para hacer la conversión solo necesitamos a este ángulo dividirlo entre 15. Es importante saber en qué momento se realizó esta observación. Esta observación se realizó en la mañana. Así que para sacar la hora de observación en el meridiano 90, hora de observación en el meridiano 90 es igual a la hora del paso en el meridiano 90 menos el ángulo horario en horas. Así es como tenemos la hora de observación en el meridiano 90. Para sacar la diferencia de longitudes es la hora de observación en el meridiano 90 menos el tiempo de la observación. De esta manera tenemos igual una que es angular y otra que está dada en horas. Para acabar, la longitud, como que estamos en el meridiano 90 al oeste, se utiliza el negativo de menos 90 grados menos el ángulo que nos acaba de dar, que también es negativo. Así que menos 90 menos esto. Tenemos menos 68 grados, 23 minutos, 34.65 segundos. Esto nos está diciendo que es este ángulo hacia el oeste. Y también para convertirlo en horas, ocurriría el mismo proceso. 6 horas menos la hora y nos da este número. Ahora ya conozco mucho más cosas sobre el Sol. Se despide su amigo Juan Manuel Bodoc, primo de Juan Carlos Bodoc. Él va a tener que volver a venir para aprender más.